El enigmático futuro de la humanidad, evolución, genética y el poder de la elección. Mientras exploramos los enigmas de nuestro pasado, no podemos resistir la tentación de mirar hacia el futuro y preguntarnos, ¿qué nos deparará el destino? ¿Seguiremos evolucionando o nos enfrentamos a la extinción antes del fin de este siglo? Como algunos sugirieron, saber de dónde venimos es solo la mitad de la historia. Lo realmente fascinante es descubrir hacia dónde nos dirigimos. La evolución, ese incesante proceso de transformación, no se detiene con nuestra forma actual. El Homo sapiens, lejos de ser el punto culminante de la evolución biológica, es solo un capítulo en la historia de nuestra especie. Nuestro cuerpo guarda silenciosos testimonios de nuestro pasado evolutivo. Vestigios anatómicos, como el reflejo prensil de los bebés que se aferra con fuerza a cualquier objeto, recuerdan épocas en que la destreza arbórea era esencial. La piel de gallina, un legado ancestral que se erizaba para mantener el calor y parecer más intimidante, ahora es un mero recordatorio de nuestros peludos antepasados. Sin embargo, la evolución no es solo una cuestión del pasado. Nuestro cuerpo continúa adaptándose, aunque con una lentitud imperceptible. Las muelas del juicio, cada vez menos frecuentes, y el músculo palmar largo, que se desvanece gradualmente, son pruebas de nuestra cambiante anatomía. Predecir nuestro futuro evolutivo es una tarea especulativa. Los artículos populares nos pintan con colores vívidos pulgares extralargos o cuerpos atrofiados, pero tales fantasías distan mucho de la realidad. En lugar de confiar en la naturaleza, ahora tenemos el poder de controlar nuestra evolución genética. CRISPR-Cas9, las tijeras moleculares que revolucionaron la ciencia, nos permiten editar ADN con precisión sin precedentes. Inicialmente limitada al tratamiento de enfermedades, la edición genética germinal plantea ahora la posibilidad de eliminar enfermedades hereditarias o incluso mejorar los rasgos deseables. Sin embargo, la tentación de utilizar esta tecnología para fines no terapéuticos es innegable. Escoger el color de ojos, la altura o la inteligencia de un niño podría convertirse en una realidad, dividiendo a la sociedad entre los que pueden permitirse genes superiores y los que no. El debate sobre los límites éticos de la edición genética ya ha comenzado. ¿Hasta dónde llegaremos en nuestro deseo de mejorar nuestra especie? ¿Seremos testigos de un futuro donde los niños sean diseñados a medida o nos detendremos en el umbral de la eugenesia? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, es esencial recordar que el futuro de la humanidad no está predeterminado. Somos los artífices de nuestro propio destino evolutivo. Podemos optar por abrazar el progreso científico y abordar las injusticias que éste crea, o podemos sucumbir a los miedos y las ansiedades que conlleva. La elección es nuestra, y los senderos que elegimos hoy determinarán el curso de la historia humana, forjando el enigma de nuestro futuro. El porvenir de la humanidad, avances biotecnológicos, retos existenciales y la sombra de la extinción. En el crisol de nuestro tiempo, donde la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso, nos enfrentamos a una miríada de promesas y encrucijadas. Si bien los avances biotecnológicos nos ofrecen el potencial de mejorar nuestras vidas y superar las limitaciones de nuestro cuerpo, surgen interrogantes profundos sobre la equidad, la ética y las consecuencias a largo plazo. Uno de los ámbitos más trascendentales es la ingeniería genética, que abre posibilidades sin precedentes para alterar nuestro genoma. Sin embargo, el entusiasmo debe moderarse con la precaución, ya que los efectos a largo plazo de tales alteraciones son inciertos. Solo con el tiempo podremos comprender completamente las implicaciones de remodelar nuestro código genético. Otro aspecto crucial es la longevidad, el misterio del envejecimiento. La clave reside en los telómeros, los custodios de nuestros cromosomas que se acortan con cada división celular. Como los extremos de plástico de un cordón de zapato, los telómeros se desgastan inevitablemente, señalando el inicio de la mortalidad. Intrigantes investigaciones están explorando la activación de la telomerasa, una enzima que repara los telómeros, ofreciendo un atisbo de un futuro sin la carga del envejecimiento. A medida que superamos los límites biológicos, la biónica emerge como un aliado invaluable. Los implantes biónicos no son meras prótesis, sino extensiones avanzadas que mejoran nuestras capacidades físicas y monitorean nuestra salud en tiempo real. La interfaz cerebro-máquina promete conectarnos directamente con nuestras prótesis, restaurando la movilidad a aquellos que la han perdido.
Sin embargo, estos avances plantean cuestiones éticas. ¿Deberíamos mejorar nuestras capacidades naturales o mantener la frontera entre lo humano y lo artificial? ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías transformadoras y cómo aseguraremos la equidad? Pero incluso mientras reflexionamos sobre las posibilidades, una sombra inquietante se cierne sobre nuestro futuro, la posibilidad de la extinción. La naturaleza, con sus caprichos impredecibles, podría asestar un golpe catastrófico, pero es la propia humanidad quien plantea la mayor amenaza. La guerra nuclear, el cambio climático y el colapso social se ciernen como espectros, acercándonos al precipicio de la medianoche según el reloj del juicio final. En este momento crucial, la humanidad se enfrenta a una encrucijada. ¿Tendremos la sabiduría para aprovechar los avances biotecnológicos de manera responsable? ¿Reconoceremos los peligros que enfrentamos y actuaremos a tiempo para evitar la catástrofe? El futuro de nuestra especie pende de un hilo tejido con las promesas de la ciencia, la esperanza del progreso y los desafíos inherentes a nuestro propio potencial. El camino que sigamos hoy determinará el destino de generaciones venideras, un destino que se encuentra tanto dentro como más allá de los límites de nuestra comprensión actual. El precipicio de la extinción, evaluando amenazas existenciales. En un mundo incierto, donde las nubes de incertidumbre se ciernen sobre nuestro futuro, contemplamos dos amenazas potenciales que podrían conducir a la aniquilación de la humanidad: el aniquilador invierno nuclear y el enigmático ascenso de las inteligencias artificiales generales, IAG. El infierno nuclear, un nefasto subproducto de la guerra atómica, no solo arrasaría ciudades estratégicas, sino que desencadenaría un apocalipsis global a través de un invierno nuclear. La densa capa de ceniza y polvo que bloquearía la luz solar sofocaría la fotosíntesis, provocando el colapso de la agricultura, la muerte de innumerables animales y una hambruna generalizada. Un estudio de la Universidad Rutgers revela que un conflicto nuclear regional entre India y Pakistán podría provocar 500 millones de muertes en 2 años. Aún más aterradora es la cifra de 5,000 millones de víctimas potenciales en un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, casi 2/3 de la población mundial. Más allá de las armas nucleares, un nuevo espectro surge en forma de IAG, inteligencias artificiales hipotéticas con capacidades cognitivas que superan las de los humanos promedio. La empresa OpenAI advierte de que tales IAG podrían constituir un riesgo existencial para la humanidad. Si se conectara a Internet, una IAG adquiriría conocimientos y habilidades a un ritmo vertiginoso, lo que plantea la inquietante incógnita: ¿desarrollaría una conciencia propia y nos consideraría una amenaza? Si bien algunos descartan la IAG como una mera conjetura, una encuesta de 2020 reveló 72 proyectos de desarrollo de IA general en 37 países. La comunidad de expertos en IA tampoco puede ignorar el espectro de la aniquilación provocada por la IA. En 2023, el 10% de los expertos encuestados creía en la posibilidad de la extinción humana por IA, mientras que en 2024, el porcentaje alarmó al aumentar al 15%. Frente a estas sombrías perspectivas, a menudo se invoca la capacidad de adaptación humana como escudo. Nuestra especie se ha extendido por todos los rincones del planeta, habitando las condiciones más diversas. No obstante, la globalización y la interconexión hacen que el aislamiento sea cada vez más raro. Incluso las pequeñas comunidades que permanecen desconectadas podrían verse amenazadas por una pandemia o una IA hostil, o ser objetivos en una guerra nuclear. El tiempo juega un papel crucial en nuestra supervivencia. Si evitamos la extinción en las próximas décadas, nuestras posibilidades de perpetuación aumentan. La exploración espacial ofrece un rayo de esperanza, ya que la colonización de otros planetas nos liberaría de la vulnerabilidad de tener todos nuestros huevos en la misma cesta. Sin embargo, la expansión interplanetaria no nos libera completamente de la fragilidad. El Sol, nuestra estrella, tiene un ciclo de vida finito y dentro de unos 5,000 millones de años se transformará en una nebulosa planetaria, volviendo la Tierra inhabitable. Para entonces, con suerte, habremos colonizado planetas distantes. Pero incluso el universo tiene un destino final. Las teorías sobre este destino final varían según la densidad y la forma del cosmos. Una incógnita que permanece envuelta en el misterio, un último recordatorio de la precariedad de nuestra existencia. El futuro de la humanidad,
civilización en decadencia o de crecimiento sostenible. A medida que contemplamos el vasto lienzo del cosmos, nos preguntamos qué nos depara el futuro a la humanidad. Quizás el universo se expanda infinitamente o se pliegue sobre sí mismo en un ciclo interminable. El tiempo lo dirá, pero mientras tanto, el destino de nuestra propia civilización pende de un hilo. Más allá de la extinción, nos enfrentamos a otra amenaza acuciante, el colapso de nuestra civilización. Como si de un reloj de arena se tratara, el tiempo corre para nuestra sociedad industrial. La teoría de Richard Duncan, conocida como la teoría de Olduvai, predice un declive inevitable tras el cenit de la producción energética. En un brevísimo lapso de 3 décadas, la escasez de petróleo y el aumento demográfico crearán una demanda insaciable de energía. Las ciudades se sumirán en la oscuridad por apagones recurrentes, mientras que el carbón, una fuente de energía contaminante, volverá a dominar nuestro panorama energético. La economía se desmoronará bajo el peso de las restricciones energéticas, paralizando la producción, el transporte y el consumo. Las economías colapsadas provocarán oleadas de migración y conflictos armados. Los gobiernos, incapaces de satisfacer las necesidades básicas, se derrumbarán y las naciones se fragmentarán en entidades más pequeñas, perpetuamente enfrentadas y sin la capacidad industrial para sostenerse. Para el año 2100, las metrópolis se convertirán en fantasmas, sus habitantes habrán regresado a un estilo de vida agrícola preindustrial. La ruptura de las cadenas de suministro, el abandono de la infraestructura y el deterioro del transporte harán casi imposible un retorno a la sociedad industrial. En el año 3000, la humanidad habrá retrocedido a un estado similar al de los cazadores-recolectores del pasado, como los antiguos habitantes de Olduvai. Duncan estima que la capacidad de carga de la Tierra, su límite para sustentar la vida humana, se reducirá a entre 500 y 2,000 millones de personas sin petróleo. Con una población actual de más de 8,000 millones, la escasez de petróleo condenaría a muerte al 75% de la humanidad en unos pocos siglos. Sin embargo, otros expertos ofrecen una perspectiva más matizada. El desarrollo de fuentes de energía alternativas, la eficiencia energética y la adopción de estilos de vida preindustriales podrían mitigar los peores efectos de la disminución de la capacidad de carga. Esto no dibujaría un escenario apocalíptico, sino más bien un decrecimiento sin pérdida de bienestar. Algunos críticos han acusado a la teoría de Olduvai de ser un pretexto para defender el control de la natalidad y las políticas anti-inmigración. La preocupación por la superpoblación es real. En los últimos 2 siglos, la población mundial se ha multiplicado por 8 y su ritmo de crecimiento no ha disminuido. ¿Pero es la superpoblación inevitable? Contrariamente a la percepción popular, las proyecciones demográficas actualmente sugieren que el crecimiento poblacional se ralentizará y finalmente disminuirá en las próximas décadas. Esto se debe a las bajas tasas de fertilidad que se están extendiendo por todo el mundo. Para mantener una población estable, se requiere una tasa de fertilidad de 2,1 hijos por mujer. En 2022, menos de la mitad de los países del mundo alcanzaron esta cifra. Se prevé que para 2100, solo 8 países sigan experimentando un crecimiento demográfico, la mayoría de ellos en África. Las bajas tasas de natalidad no se limitan a los países industrializados. En América Latina, por ejemplo, varios países han descendido por debajo de la tasa de reemplazo. Incluso en países en desarrollo con poblaciones numerosas, como México y Brasil, las tasas de fertilidad están disminuyendo. Nuestro futuro como civilización no está predeterminado. Podemos afrontar los retos del agotamiento de los recursos, el crecimiento demográfico y el colapso potencial con una visión de conjunto y un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Debemos ser conscientes de las posibles consecuencias de nuestra inacción, pero también creer en la capacidad humana para innovar y adaptarse. El camino que tomemos determinará el destino de la humanidad en los siglos venideros. Podemos optar por la decadencia o por un decrecimiento sostenible, un equilibrio armonioso entre el progreso humano y la preservación de nuestro planeta. La paradoja de la disminución de la natalidad, un mundo en transformación. En un mundo marcado por el acelerado crecimiento de la población, surge una paradoja intrigante. A medida que las ciudades se convierten en imanes para las masas, la tasa de natalidad desciende en picada.
China, Brasil e India, otrora bastiones de alta fertilidad, ahora se sitúan por debajo de la tasa de reemplazo poblacional. Curiosamente, la creencia popular de que la baja natalidad en los países desarrollados se ve compensada por el aumento de la natalidad entre los inmigrantes parece ser infundada. Los estudios revelan que la tasa de natalidad de los inmigrantes converge rápidamente con la del país de acogida en unas pocas generaciones. Por ejemplo, los hijos de familias inmigrantes africanas en Estados Unidos pueden tener menos hijos que sus padres, y sus nietos tendrán una tasa de natalidad similar a la de sus conciudadanos estadounidenses. Incluso en África, donde las tasas de natalidad siguen siendo elevadas, se prevé un descenso en el futuro. Se estima que para 2100, la mayoría de los países africanos registrarán tasas de natalidad por debajo del reemplazo poblacional. Esta tendencia global es impulsada por una miríada de factores. En las últimas décadas, las mujeres han hecho incursiones significativas en el ámbito laboral, persiguiendo carreras y ejerciendo mayor control sobre sus vidas. Como resultado, muchas optan por priorizar su desarrollo profesional sobre la maternidad inmediata, lo que lleva a edades de maternidad más avanzadas y a un menor número de hijos. Otro factor influyente es la evolución del pensamiento social. A diferencia del pasado, donde el cuidado infantil se centraba principalmente en la supervivencia básica, los padres modernos reconocen la necesidad de un desarrollo físico y emocional integral. La crianza de los hijos, una vez considerada una tarea relativamente sencilla, ahora se ve como una empresa compleja y que requiere mucho tiempo, lo que lleva a muchos a cuestionar cuántos niños pueden criar adecuadamente. A pesar de los deseos de los futuros padres, la natalidad no es únicamente impulsada por factores personales. Las encuestas europeas revelan una discrepancia significativa entre el número de hijos que las mujeres desean tener y el que finalmente dan a luz. Los motivos externos, como la inestabilidad económica y las dificultades para acceder a la vivienda, retrasan la paternidad. Históricamente, las altas tasas de mortalidad infantil dictaban la necesidad de producir muchos hijos para asegurar la mano de obra y el cuidado en la vejez. Sin embargo, los avances médicos han reducido drásticamente la mortalidad infantil, eliminando la necesidad de una producción excesiva de hijos. Además, la expansión de los métodos anticonceptivos y la urbanización han contribuido a la disminución de la natalidad. En las zonas urbanas, los niños son menos rentables económicamente que en las zonas rurales, donde pueden ser asignados a tareas agrícolas desde una edad temprana. No se puede subestimar el impacto del ateísmo en la natalidad. Las grandes religiones han promovido tradicionalmente la procreación sin restricciones, considerándola una bendición divina. Los grupos religiosos que aún mantienen altas tasas de fertilidad, como los Amish y los mormones, son la excepción que confirma la regla. Desde una perspectiva histórica, la disminución de la población podría parecer insignificante, pero existen diferencias cruciales entre nuestro presente y nuestro pasado. Ya no vivimos en un mundo con 1.000 millones de personas, ahora rozamos los 10.000 millones. La disminución de la población presenta desafíos únicos, paradójicamente alineados con la teoría de Olduvai sobre el colapso de las civilizaciones. Esta teoría sugiere que la sobrepoblación es un factor clave en el declive de las sociedades, pero también reconoce que una disminución repentina de la población puede tener consecuencias igualmente nefastas. La encrucijada del descenso demográfico, ¿una bendición o una maldición? Me sumerjo en las profundidades de un texto que expone una cruda realidad, la disminución de la población humana. Este fenómeno es un caballo de Troya que nos lleva por un camino tortuoso, donde cada paso nos acerca más a un destino incierto. La caída de la natalidad no es meramente estadística, deshilacha el tejido social, envejeciendo nuestras sociedades como un tapiz desteñido. En este lienzo descolorido, las pirámides poblacionales se invierten, sobrecargando a la población activa con el peso de una multitud de ancianos que demandan atención sanitaria y pensiones. Las infraestructuras, concebidas para atender a una miríada de almas, sucumben bajo el peso de su propia obsolescencia. Escuelas vacías, hospitales abandonados y redes de transporte inutilizadas se convierten en símbolos de una población menguante. La despoblación, como una plaga silenciosa, invade las zonas rurales, dejando tras de sí un rastro de pobreza y decadencia. Los jóvenes, como aves migratorias, abandonan sus nidos en busca de oportunidades en ciudades en expansión.
En un sombrío ballet, las metrópolis engullen a sus habitantes, mientras las regiones abandonadas se marchitan en la soledad. En 2007, la mitad de la humanidad se apiñaba en ciudades. Ahora, ese porcentaje ha crecido hasta el 55%, y se predice que 2/3 de la población residirá en centros urbanos para 2050. Pero el panorama que dibujan las Naciones Unidas para este siglo es aún más sombrío. No se trata de un éxodo de jóvenes, sino de una escasez de ellos. En este escenario, la voz de los ancianos se hace oír con fuerza en las urnas. Los partidos que abogan por sus intereses obtienen apoyo, dando lugar a políticas conservadoras y míopes. La disminución de la población también sofoca el avance del pensamiento y la ciencia. El capital humano, que antes impulsaba el progreso, se marchita bajo el peso de los años. A menudo, la idea de un futuro con menos gente evoca imágenes de abundancia sin rivalidad. Sin embargo, la historia nos enseña que la humanidad tiene una capacidad inagotable de conflicto. Incluso en tiempos de prosperidad, encontraremos motivos para la guerra. Y en este paisaje menguante, un recurso crucial escaseará: las personas. Las naciones poderosas buscarán inmigrantes de países más pobres, donde los nacimientos también están disminuyendo. El resultado podría ser una feroz competencia por atraer a los ciudadanos extranjeros. Para atraerlos, las naciones deben mejorar sus condiciones de vida o empobrecer aún más a los países pobres, convirtiéndolos en prisiones de desesperación. ¿En qué tipo de futuro nos estamos convirtiendo? ¿Cómo se extinguirá nuestra especie? Esta es una encrucijada que exige nuestra reflexión. ¿Abrazaremos la nueva realidad o nos aferraremos a un pasado que se desvanece? ¿Elegiremos el camino de la solidaridad o del egoísmo? El destino de la humanidad está en nuestras manos.